Amplificador operacional. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de la carrera de ISC del grupo Quinto D, y mi equipo está formado por Morales Terán Carlos Efrén, Torres Cruz Fátima, Rodríguez Osorio Joana, Vargas Herrera Mayra, Ramírez Casada Luis Manuel. Historia del amplificador operacional. El amplificador operacional fue el término utilizado para nombrar una clase de amplificador desarrollado en 1940. El mismo permitía realizar una serie de operaciones como suma, resta, integración y diferenciación. El desarrollo de la tecnología integrada dio lugar al surgimiento de OA integrado, que desembocaron en una revolución dentro de las aplicaciones analógicas. El primer OA fue desarrollado por R.J. Whitlar and Fairchild de nombre Micro A702. En 1968 se introdujo el amplificador operacional 741, que utiliza una técnica de compensación interna muy relevante y de interés incluso en la actualidad. Las terminales que se utilizan en el op-amp son B+, entrada no inversora, B-, entrada inversora, B-out, salida, BS+, alimentación positiva, BS-, alimentación negativa. Los amplificadores operacionales se pueden encontrar un operacional en un encapsulado de 8 pines como es el UA741, dos operacionales en un encapsulado de 8 pines como el LM1458, 4 operacionales en un encapsulado de 14 pines como es la LM324. Existen diversas configuraciones para el amplificador operacional, pero nosotros presentaremos 4: inversor, no inversor, sumador amplificador inversor, comparador de voltaje. Mi nombre es Fátima Torres Cruz y voy a presentar el amplificador operacional en su configuración inversora. Un amplificador operacional inversor. El circuito que se muestra es uno de los más utilizados. En este circuito, la entrada no inversora está conectada a tierra y la señal se le aplica a la entrada inversora a través de R subíndice IN con retroalimentación desde la salida a través de R subíndice F. Para el análisis de este circuito tenemos dos reglas a seguir. Como número 1, no va a existir corriente circulando hacia las entradas internas del amplificador. Como número 2, la diferencia de voltajes entre las dos terminales es igual a 0. Los dos voltajes deben de ser iguales. Ahora, vamos a trazar las trayectorias de corrientes. Tenemos I subíndice 1 e I subíndice 2. Vamos a aplicar leyes de corrientes de Kirchhoff hacia el primer nodo, donde sería I subíndice 1 es igual a I subíndice 2. Retomando la primera regla, nosotros sabemos que la corriente no circula hacia adentro, por lo tanto la corriente va a circular a I subíndice 2, por eso queda de esta manera. Pasando a los términos de voltaje, tenemos V subíndice I, el voltaje de entrada, menos V subíndice X sobre R subíndice I, la resistencia de entrada. Esto es igual a V subíndice X menos V subíndice O, el voltaje de salida, sobre R subíndice F, la resistencia de retroalimentación. Recordando la segunda regla, sabemos que los voltajes aplicados en inversora y no inversora deben de ser iguales, así que ahora nos preguntamos cuánto vale V subíndice X. Para contestarlo debemos observar la otra terminal, la cual está conectada a tierra, por lo tanto V subíndice X es igual a 0, así que podemos eliminarlo y nuestra ecuación va a quedar de la siguiente forma: V subíndice I sobre R subíndice I, lo cual es igual a menos V subíndice O sobre R subíndice F. Después de unos despejes tenemos nuestro voltaje de salida, que va a ser igual a menos R subíndice F sobre R subíndice I por V subíndice I. También tenemos
La ganancia en lazo cerrado del amplificador es A subíndice CL, lo cual es igual a menos R subíndice F sobre R subíndice I. Poniéndole valores a nuestro circuito, tendremos R subíndice F con 100 kiloohmios, R subíndice I con 10 kiloohmios y V subíndice I con 1 volt. Nuestro voltaje, la ecuación para nuestro voltaje de salida quedaría de esta forma: menos 100 kiloohmios sobre 10 kiloohmios por 1 volt, y nuestro resultado serían menos 10 volts. Ahora, viendo la comprobación en Circuit Maker, en este circuito tenemos que el resultado sería un aproximado a nuestro resultado teórico. Ahora veremos otro ejemplo con diferentes valores para demostrar cómo se ve la señal de salida. La señal de salida de color verde está invertida, desfasada en 180 grados con respecto a la señal de entrada de color amarillo, y la amplitud dependerá del cociente entre la resistencia de retroalimentación y la conectada a la entrada inversora. Al escoger las resistencias, convenientemente se puede tener la amplificación deseada para una aplicación específica. Y esto sería todo de mi parte de amplificador inversor. Mi nombre es Rodríguez Osorio Joana. El día de hoy estaré presentando el tema amplificador operacional no inversor. Bien, la señal de entrada se aplica a la entrada no inversora, que es la parte positiva del amplificador. Una parte de la señal de salida se devuelve a la entrada inversora, que es la parte negativa del amplificador. Esta a su vez es mediante la red de realimentación, en la cual consiste la resistencia de realimentación, RF, y la resistencia inicial. En este caso, la imagen muestra como RG, pero yo lo estaré utilizando como RI. La fracción de la tensión de salida se devuelve a la entrada, la cual determina la ganancia total del amplificador. Para obtener la ganancia de amplificación, se utiliza la siguiente fórmula. Ganancia de amplificación es igual a RF sobre RI más 1. Esta fórmula es obtenida a través de la simplificación de la siguiente fórmula. Voltaje de salida sobre voltaje de entrada, que es igual a RI más RF sobre RI. En esta parte se va a hacer una factorización que va a dar como resultado la fórmula que se va a utilizar. Ejemplo, ¿cuál es la ganancia del amplificador no inversor? Nos están dando los dos datos, que son de las dos resistencias. RF equivale a 8 kiloohmios y RI equivale a 2 kiloohmios. La fórmula es ya la antes mencionada. Aquí se puede ver la sustitución, en la cual se sustituyen los valores de RF y RI. Se hacen las operaciones y el resultado es 5. Esto quiere decir que la ganancia total de la amplificación es 5 veces mayor que el de la entrada. Bien, este ejemplo lo voy a estar mostrando en una simulación de Circuit Maker. Así que comencemos. Bien, este es el programa de Circuit Maker. Lo estaré utilizando para llevar a cabo la simulación de nuestro ejemplo. Este es el ejemplo que anteriormente realizamos. Esta es la fórmula también antes mencionada, la que se utiliza para obtener la ganancia del amplificador no inversor. Este es el amplificador LM741. Yo lo estaré utilizando, pero pueden utilizar otro tipo de modelo. También estaré utilizando lo que es las resistencias, la resistencia inicial y la resistencia de realimentación. Estaré utilizando también el generador de señales para poder ver el comportamiento de la señal entrante y de la señal de la ganancia y poder compararlas. Este generador tendrá un rango de -1 volt a 1 volt y
y... Ay, un problema técnico. Ahí está. La señal verde es la señal entrante y la señal amarilla es la señal de la ganancia. Como pueden ver, la señal amarilla está amplificada y es 5 veces mayor a la señal entrante. Y pues en conclusión, diré que nuestros cálculos fueron certeros porque es 5 veces mayor a la señal entrante. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Soy Morales Terán Carlos Efrén y voy a presentarles el amplificador operacional en su configuración de sumador, amplificador, inversor. Es un ejemplo del amplificador operacional en la configuración de amplificador, sumador, inversor. Esta configuración trae ventajas con su contraparte, que es el amplificador sumador no inversor, ya que en este circuito nosotros podemos agregar una cantidad indefinida de resistencias en la parte de voltaje de entrada, que es en esta parte. En cambio, en el amplificador sumador no inversor no podemos agregar tantas resistencias. El límite es de 2 resistencias y si queremos agregar una tercera resistencia, debemos cambiar las fórmulas. Entonces, en este circuito es muy conveniente en caso de que queramos agregar una cantidad muy grande de resistencias. El voltaje de salida está dado por la fórmula que es la resistencia de retroalimentación, que vendría siendo la resistencia 4, que va a multiplicar al voltaje 1 sobre la resistencia 1. Esto va a sumar al voltaje 2 sobre la resistencia 2 y luego va a sumar al voltaje 3 sobre la resistencia 3. Aquí tenemos un caso especial en el cual no sabemos realmente cuál es el valor del voltaje 3, puesto que antes de él hay otras 2 resistencias. Entonces, primero tenemos que saber qué voltaje circula por esta parte para saber qué voltaje va a tener la resistencia 3. Para eso vamos a empezar con la fórmula. Cambio. Ahí está. El voltaje 3 va a estar dado por el voltaje de entrada. Vaya, aquí vamos a utilizar un divisor de voltaje, el cual va a estar dado por la fórmula de 12 volts, que es el voltaje total. Aquí está, son 12 volts. Menos la resistencia que no estamos buscando, que en este caso es 2K, más, bueno, entre la suma de las resistencias, que es la resistencia 5 más la resistencia 6. Da un total de 3K. Eliminamos kilos entre kilos y nos va a dar, bueno, se eliminan. Entonces el resultado de esta operación da 8 volts para el voltaje 3. Aquí está un multímetro en el cual vamos a verificar si el resultado es correcto y esto va a ser después. Entonces ya con este valor de voltaje 3 ya podemos despejarlo, bueno, sustituirlo en la fórmula que tenemos de voltaje de salida, la cual va a quedar como menos la resistencia de retroalimentación, que es la resistencia 4 de 100K, que va a multiplicar a 0.2 volts, que es el voltaje 1, sobre 10K, que es la resistencia 1, más el voltaje 2, que son los menos 3 voltios, sobre 50K, que es la resistencia 2, más los 8 voltios que definimos acá arriba, que eran del voltaje 3, entre 100K, que es la resistencia 3. Hacemos estas operaciones y si dividimos 0.2 voltios entre 10K nos van a dar miliamperes. Entonces, hacemos esta operación de 0.2 entre 10K, nos da 0.02. Hacemos esta operación y nos da 0.06 negativo por el signo del menos 3. Hacemos esta operación y nos da 0.08. Todos estos en miliamperes. Ahora procedemos a hacer la operación interna de este paréntesis y nos da 0.04 miliamperes. Ahora multiplicamos 100K por 0.04 miliamperes y nos da un resultado de menos 4 voltios en el voltaje de salida. Ahora bien, como ven, es un signo negativo, puesto que acá, si se dan cuenta, los voltajes de entrada son más positivos que negativos. Entonces, al momento de entrar acá en el inversor, cambia los signos y se hace negativo. Ahora nos dirigimos a la simulación para comprobar que nuestros resultados estén correctos.
Y vamos a correrlo. Aquí tenemos el mismo ejemplo. Como ven, se acerca bastante. Nosotros al hacer las operaciones es un caso ideal. En este caso es un poco más real. Entonces, como ven, se acerca bastante, menos 3.92. Y se acerca bastante porque acá tampoco es los 8 voltios que nos había dado, sino que son 7.95. Entonces, como pueden ver, esa es la diferencia, que si hacemos lo ideal, nos van a dar resultados más cerrados, más exactos. Bueno, menos exactos, sino serían más ideales, pero no más reales. En cambio, si nosotros simulamos, también depende del software, pero será un poco más real, puesto que nos da cifras más exactas, más reales, apegadas a los valores que nosotros estemos utilizando. Entonces, este sería mi ejemplo de amplificador, sumador, inversor. Y sería todo. Mi nombre es Mayra Vargas Herrera y voy a presentar el amplificador operacional en su configuración comparador. Un comparador. Es un aparato que tiene básicamente 5 patillas, las 2 de alimentación, porque todo amplificador hay que alimentarlo, si no, no es capaz de amplificar nada. Hay que alimentarlo con 2 alimentaciones, pueden ser 5 y 0, pueden ser más 15 y menos 15, son muy versátiles, se puede alimentar con casi cualquier cosa. Tiene unos valores máximos de los que no te puedes pasar, por ejemplo, más 30 y menos 30, pero puedes poner las alimentaciones que tú quieras y así. Y luego tiene 2 entradas, una y una salida. La salida va a responder siempre de una de 2, cortocircuitando, por decirlo así, la alimentación con la salida, entregando por lo tanto la tensión que está aquí. Si hay 20 voltios, pues 20 voltios será lo que saldrá, o bien circuitándote la otra alimentación, la negativa, como se puede mostrar aquí. Y pues si hay 0 voltios aquí, lo que saldrá serán 0 voltios. Si son menos 3 voltios, pues menos 3 voltios. Y lo que tengamos aquí como alimentación. Y tiene 2 entradas, la no inversora y la inversora. La no inversora es la que tiene el positivo y la inversora es la que tiene el negativo. ¿Y cómo se comporta? Pues compara. Compara lo que hay en el positivo y lo que hay en el negativo. Si hay más tensión en el positivo, cortocircuita la positiva. Entonces, si la salida, por ejemplo, si aquí es de menos 15 y aquí es de más 15, la alimentación será positiva. Y aquí se puede ver un ejemplo de cómo se comporta un circuito de comparación de voltajes con una señal senoidal. Aquí está la entrada inversora, que en nuestro caso son 5 voltios, y nuestro generador es una señal senoidal que va de menos 10 a 10 voltios. Nuestro comparador lo que compara es la tensión que tengan estas. En el momento en el que la señal de la entrada no inversora sea menor a la entrada inversora, la señal inversora será lo que tomará para la salida del comparador, como se puede ver aquí. Todo el momento en el que sea menor, se utilizarán menos 15 voltios y todo el momento en el que sea mayor, se utilizarán 15 voltios. Mi nombre es Luis Manuel Ramírez Casados y voy a presentar el tema de transistor BJT con configuración fija. Transistor BJT con configuración física. El circuito está formado por un transistor NPN, el cual cuenta con 2 resistencias fijas, una en la base y otra en el colector, y una fuente de alimentación. Es el circuito más sencillo, pero también el más inestable. Esta sería una representación del transistor NPN.
el cual cuenta con las tres terminales base, colector y emisor. Esos serían los tres voltajes que se calculan, aunque este de base a emisor siempre sería de 0.7 volts. En esta configuración, como ya mencioné, tenemos las dos resistencias, las cuales serían resistencia de base y resistencia de colector, las cuales podemos dividir en dos mallas. La malla base emisor, las dos mallas cuentan con trayectorias cerradas, las cuales podemos determinar con la ley de voltajes de Kirchhoff, iniciando por la fuente, que sería menos VCC más la caída de voltaje en el resistor de base más la caída de potencial entre la base y el emisor VBE, que es igual a 0. En vez de voltaje tomaremos como menos VCC más corriente de base por la resistencia de base más VBE sería igual a 0. Despejando para determinar la corriente de base, nos quedaría VCC menos VBE entre la resistencia base. La malla colector emisor nos quedaría menos VCC más VRC más VCE sería igual a 0. VCE es igual a VCC menos VRC. El voltaje colector emisor sería igual a VCC menos la corriente del colector por la resistencia del colector. Y la corriente del colector se calcularía por beta veces la corriente base. Estas son las ecuaciones básicas para encontrar los valores importantes de esta configuración fija. Este es un ejemplo del transistor BJT con configuración fija, el cual tiene estos valores. Empezaremos calculando la corriente base, que sería sustituyendo 12 volts menos 0.7 volts entre 250.000 ohms, que nos daría 45.2 microamperios. Seguiremos para calcular la corriente del colector, que es igual a beta veces por la corriente base. Sustituyendo nos quedaría 80 por 45.2 microamperios, lo cual nos daría 3.62 miliamperios. Seguimos para calcular el voltaje colector emisor, que es igual al voltaje menos la corriente de colector por la resistencia del colector. Sustituyendo nos quedaría 12 volts menos la multiplicación de 3.62 miliamperios por 1.5 kilo ohms, lo cual nos daría 12 volts menos 5.43 volts sería igual a 6.58 volts como resultado. Esta sería la simulación del transistor BJT con configuración fija. Como ven, los resultados son los que nos dio en los cálculos anteriores, que es de 45.2 microamperios y 3.62 miliamperios,
y el voltaje de 6.58 volts. Bueno, eso sería todo. Gracias.